Trump y Netanyahu amenazan los derechos humanos, el poder que castiga a quien denuncia. Durante años Estados Unidos se presentó como defensor de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Pero la alianza política entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha abierto una etapa distinta, una en la que denunciar violaciones de derechos humanos puede convertirse en motivo sancionador y de persecución política, económica y mediática. Lo más grave no es solo la destrucción física de Gaza, lo más inquietante es la normalización del castigo contra quienes intentan documentarla. La figura de Francesca Albanese se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta realidad. La relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados denunció públicamente lo que considera una política sistemática de exterminio, apartheid y desplazamiento forzado contra la población palestina. Su respuesta no fue un debate jurídico ni una investigación transparente, fue la sanción, y ese detalle cambia completamente el escenario internacional. Cuando una relatora de Naciones Unidas, jueces de la Corte Penal Internacional y organizaciones humanitarias empiezan a sufrir represalias económicas por investigar posibles crímenes de guerra, el mensaje político es brutal. Cualquiera que cuestione el poder puede ser castigado, reflejando las actuaciones propias de dictaduras. El problema ya no afecta solamente a Palestina, afecta al propio concepto de derecho internacional. Porque si los organismos internacionales pueden ser presionados financieramente por una potencia mundial, entonces la justicia deja de ser independiente y pasa a depender de intereses geopolíticos, siendo la herramienta útil de estos. Ese es el punto más peligroso de esta alianza entre Trump y Netanyahu. No se trata únicamente de bombas, ataques o muertes y destrucción material. Se trata de destruir la legitimidad de cualquier institución capaz de señalar responsabilidades, y eso transforma el sistema internacional en terror. Mientras Gaza sufría bombardeos continuos, desplazamientos masivos y colapso humanitario, los implicados en la destrucción especulaban con los territorios y los convertían en una insignia de paz, pero detrás de las imágenes existía otra operación mucho más profunda: controlar el relato. Quien denuncia es señalado, quien investiga es atacado, quien documenta es sancionado y censurado. La estrategia es extremadamente eficaz porque no necesita prohibir directamente las críticas. Basta con crear miedo. Las sanciones contra jueces, fiscales o relatores internacionales no solo afectan a esas personas. Funcionan como advertencia global. El mensaje es que si se investiga demasiado temerán, propio de las mafias. Ese clima de intimidación provoca autocensura incluso dentro de instituciones internacionales. Pierden acceso bancario a cuentas financieras, a contratos o protección política. Francesca Albanese explicó algo especialmente revelador. Las sanciones estadounidenses no solo afectan a Estados Unidos, también afectan a Europa porque gran parte del sistema bancario mundial depende de estructuras financieras controladas por Washington. Eso significa que un funcionario internacional puede quedar prácticamente expulsado del sistema financiero global, sin juicio previo, sin condena, sin defensa, sin garantías. Ese precedente es devastador para cualquier democracia. La alianza Trump-Netanyahu también ha consolidado otro fenómeno: la deshumanización progresiva del pueblo palestino. Cuando una sociedad deja de ver víctimas y empieza a ver únicamente amenazas o rentabilidades por los territorios, desaparecen los límites morales, y eso es lo que ha ocurrido en gran parte del discurso político internacional. Durante décadas, Palestina fue presentada como un conflicto lejano y complejo, pero tras la destrucción masiva de Gaza, cada vez más personas comenzaron a preguntarse algo mucho más simple: ¿cómo puede justificarse el castigo colectivo contra millones de civiles? La respuesta de muchos gobiernos occidentales fue evitar la discusión de fondo. No hablar de ocupación, no hablar de apartheid, no hablar de desplazamientos forzados, no hablar de hambre, no hablar de destrucción sistemática, porque aceptar esos términos implicaría reconocer responsabilidades políticas internacionales. Y ahí aparece Trump como figura clave. Su apoyo absoluto a Netanyahu convirtió cualquier crítica hacia Israel en una supuesta amenaza política o ideológica. La consecuencia fue inmediata: periodistas atacados, universidades presionadas, manifestaciones criminalizadas, activistas perseguidos y organismos internacionales desacreditados. Todo ello mientras Gaza seguía acumulando muertos. Y cuando la historia vuelven a repetirla en Líbano, lo más inquietante es que esta estrategia no termina en Oriente Medio cuando un gobierno poderoso logra castigar organismos internacionales sin consecuencias reales. Otros países observan y aprenden. El precedente puede extenderse a cualquier conflicto futuro. Hoy ocurre con Palestina y Líbano, mañana puede ocurrir en cualquier otro lugar. Ese es el verdadero terremoto político que deja esta etapa, porque los derechos humanos pierden fuerza cuando dejan de aplicarse universalmente y pasan a depender de alianzas políticas. Existe además una dimensión económica. Las guerras modernas no solo destruyen territorios, también generan enormes oportunidades financieras.
reconstrucción, infraestructura, control territorial, tecnología militar, vigilancia, seguridad privada, contratos internacionales, el crimen blanqueado. En medio del colapso humanitario aparecen intereses económicos gigantescos. Y ahí surge una de las críticas más duras hacia Trump y Netanyahu: convertir el sufrimiento humano en una operación geopolítica rentable, mientras millones de palestinos pierden casas, tierras y vidas. Las grandes estructuras de poder negocian influencia regional, recursos estratégicos y militares. Eso explica por qué tantas voces críticas consideran que la tragedia palestina, y ahora repetida en Líbano, no puede entenderse solo como un conflicto militar. También es un sistema de poder económico. La guerra de Gaza ha acelerado esa fractura política global. La figura de Netanyahu simboliza para muchos la consolidación de una política basada en fuerza militar permanente, expansión territorial y debilitamiento progresivo de cualquier solución diplomática real. Pero el apoyo de Trump llevó esa dinámica a otro nivel. Ya no se trataba solo de apoyar militarmente a Israel. Se trataba de proteger políticamente cualquier actuación de Israel, incluso frente a organismos internacionales. Ese respaldo absoluto cambió completamente el equilibrio diplomático, porque envió otro mensaje extremadamente peligroso. No importa lo que ocurra sobre el terreno, habrá protección política. Y cuando desaparece el miedo a consecuencias internacionales, aumenta el riesgo de abusos. Y eso es precisamente lo que denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos. Mientras tanto, en Gaza, las consecuencias humanas continúan multiplicándose. Familias enteras desaparecidas, hospitales destruidos, niños amputados, personas desplazadas múltiples veces, generaciones completas traumatizadas y millones de personas dependiendo de ayuda humanitaria para sobrevivir. Pero incluso, en medio de esa catástrofe, gran parte del debate internacional sigue girando alrededor de intereses estratégicos y no de vidas humanas. Ese es quizá el mayor fracaso moral de esta época: la incapacidad de colocar a las víctimas en el centro. La frase de Francesca Albanese sobre Europa fue especialmente contundente: no podemos seguir siendo una colonia de Estados Unidos. Detrás de esa declaración existe una crítica mucho más profunda. Europa habla de autonomía estratégica, pero continúa extremadamente condicionada por estructuras militares, financieras y políticas estadounidenses, y eso afecta directamente a la capacidad europea para actuar de forma independiente en conflictos internacionales. Por eso la cuestión palestina también se ha convertido en un debate sobre soberanía política europea. ¿Puede Europa defender realmente el derecho internacional cuando sus estructuras financieras y militares dependen de Washington? Esa pregunta incomoda a muchos gobiernos, porque obliga a reconocer hasta qué punto la política internacional sigue dominada por relaciones de poder más que por principios jurídicos. La guerra de Gaza también ha cambiado algo fundamental en Internet y redes sociales. Por primera vez, millones de personas accedieron directamente a imágenes, testimonios y denuncias sin depender completamente de grandes medios tradicionales. Eso rompió parcialmente el control narrativo y generó un fenómeno inesperado: una enorme movilización global de ciudadanos que comenzaron a cuestionar versiones oficiales. Precisamente por eso aumentó también la presión contra periodistas independientes, activistas digitales y organizaciones humanitarias. La batalla ya no es solo militar, también es informativa. Controlar el relato significa controlar la legitimidad política. Trump y Netanyahu representan para muchos críticos una nueva fase del poder internacional, una fase donde los derechos humanos pueden ser subordinados completamente a intereses estratégicos, donde denunciar puede convertirse en delito político y donde la impunidad depende de alianzas geopolíticas. Por eso el debate sobre Gaza ya no afecta únicamente a Palestina, afecta al futuro del derecho internacional, a la libertad de investigación, a la independencia judicial, a la credibilidad de Naciones Unidas y al derecho de las víctimas a ser escuchadas. Porque cuando quienes denuncian son castigados y quienes destruyen son protegidos, el sistema entero empieza a perder legitimidad. Y esa pérdida de legitimidad puede tener consecuencias globales durante décadas. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.